Saludo con afecto a todos los participantes en este tercer Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas, organizado entre otras selectas agrupaciones e instituciones académicas por el INDOC. Soy el doctor Alfredo Galindo Albores, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, institución que se localiza al sur de México. Pertenezco también al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, y participo en el cuerpo académico consolidado Derecho Constitucional y Derechos Humanos. El trabajo de investigación que presento a este congreso se denomina De la teoría a la praxis, la defensa de casos de derechos humanos desde un programa universitario. En este espacio de reflexión académica y jurídica expongo a detalle en el documento en extenso los desafíos de un programa de posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas en materia de derechos humanos, creado desde el 2013, en el que se atienden y defienden casos reales a partir de la participación directa de estudiantes, académicos, y que amparan su actuación en una metodología innovadora, a través de la cual guían sus propias estrategias de defensa de derechos fundamentales. Como todos sabemos, el tema de los derechos humanos en México ha adquirido con el paso del tiempo legitimidad como materia de estudio, investigación y también de difusión en las universidades. A partir, creemos, del reconocimiento constitucional de los organismos protectores de los derechos humanos que se van a generar o se van a crear constitucionalmente en nuestro país en 1992. A partir de este momento, la incorporación de programas específicos a las diversas carreras profesionales y de posgrado se han incrementado sustancialmente. En la actualidad, pues asociar la educación a la noción de los derechos humanos ya no parece una práctica irrelevante como sucedía en antaño. Lo anterior creemos por dos razones fundamentales. La primera, por la presencia de múltiples factores negativos que reflejan la violación creciente a estos derechos, y la segunda, porque las instituciones educativas se encuentran en una dinámica que no las puede continuar manteniendo, digamos, al margen de la problemática social de su tiempo. En otras palabras, es precisamente ahora cuando la universidad debe hacer patente su necesidad de vincularse con la vida cotidiana y los problemas sociales, entre los que vamos a encontrar en primera fila pues la impunidad, la corrupción, la falta de justicia y sobre todo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No obstante lo anterior, durante la década de los 90 se consideró que el desarrollo de los derechos humanos necesariamente debía darse en el terreno teórico y particularmente en el ámbito jurídico. Hoy ha quedado muy claro por varios centros de investigación en México y para las y los académicos que los fenómenos y las problemáticas de los derechos humanos rebasan la teoría y el ámbito jurídico al que estábamos acostumbrados. No obstante, debemos reconocer que los programas encaminados a la defensa de los derechos humanos en el país continúan siendo escasos y los programas de esta naturaleza, es decir, en defensoría, continúan bajo la tendencia teórica en su estudio y enseñanza. Una de las razones posibles, quizás, de esta tendencia y que resulta el centro de la polarización de la teoría con la práctica de los derechos humanos en la mayoría de los programas de estudio existentes, pues es la visión de algunos sectores académicos y políticos en el sentido de que las universidades no deben involucrarse y tomar partido en los conflictos que presentan entre el Estado y sus gobernados, sugiriendo de que se corre el riesgo
de que las instituciones académicas se politicen o se constituyan en actores y promotores de la inconformidad social. Esto ha generado, en un contexto general, el distanciamiento académico por mucho tiempo de la teoría de estos derechos respecto a los ámbitos de reconocimiento, protección y defensa llevados al terreno de la práctica. Esto no quiere decir tampoco que el riesgo de sesgar la responsabilidad social universitaria no esté latente. Se suma a lo anterior la evidencia de que los mecanismos internos que tutelan los derechos humanos reconocidos en la Constitución en México no siempre son eficaces y las personas se ven afectadas en sus garantías más elementales. Esta situación que produce un vacío legal impide el ejercicio de una justicia pronta, completa e imparcial, e incide para que las víctimas acudan cada vez con mayor frecuencia a la justicia internacional, de manera especial, y lo hemos visto reiteradamente, a los comités de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a tal grado que, de acuerdo con Álvarez y Casa, México es el estado que más peticiones individuales formula ante el sistema interamericano. Con el déficit expuesto, el ascendente número de vulneraciones, la falta de programas específicos y de defensores de derechos humanos profesionalizados con un alto compromiso ético con la sociedad, la enseñanza universitaria y la construcción de técnicas para investigar casos reales buscan modificar la notable perspectiva teórica de los programas educativos de esta naturaleza en México, para perfilarse a una instrucción con un alto contenido práctico que coadyuve a resolver de manera real y efectiva un problema multifactorial, al menos que pueda coadyuvar en este proceso. En este escenario, el programa de posgrado de calidad, creado ya hace una década, y pionero, creemos, en su género en México y quizás en Latinoamérica, promueve una innovadora herramienta metodológica para investigar las condiciones y pautas que vulneran los derechos humanos en la región, generando propuestas de garantías que modifiquen los actuales modelos de justicia, como bien señalan Inestrosa y Serrano en otras obras. Impulsar un programa académico innovador de esta naturaleza significa también involucrar al estudiante al terreno de una práctica compleja en aras de construir un proyecto terminal que es lo que les sirve y les amerita para obtener el grado de maestros en defensa de los derechos humanos. Ello implica el acompañamiento a la víctima, la instrumentación de una estrategia de defensa para reparar efectos negativos provocados por el exceso de la actividad del Estado, procurar la reparación del daño en su caso, asegurar la no repetición del acto y la sanción a los servidores públicos involucrados. Funciones que históricamente han estado en manos de los organismos gubernamentales protectores de los derechos humanos y de la sociedad civil organizada. De esta manera, las investigaciones que se realizan en el programa y que en este trabajo se explican detalladamente, como he señalado en el trabajo en extenso, se basan en el análisis de contexto, que es una técnica metodológica para el estudio y exploración de violaciones a derechos humanos, empleada principalmente por los tribunales internacionales al reconstruir sucesos y definir los componentes conclusivos en la emisión de sus resoluciones. Por otra parte, también, la investigación plantea el uso de los métodos comparativo e histórico para la localización y comprensión de los casos, de las pruebas aportadas, de los hechos, las vulneraciones normativas, las sanciones y fundamentalmente para poder identificar la reparación del daño. El trabajo concluye
en la importancia y compromiso de la vinculación de la universidad con el entorno social en la protección de los derechos humanos para constituirse en un espacio que promueva la profesionalización de los estudiantes de posgrado, con un perfil capaz de contribuir en la praxis a partir de la investigación, defensa y resolución de casos planteados por la sociedad. Se evidencia además que estos programas académicos no están exentos de asumir un rol político, situación que debe examinarse cuidadosamente para evitar sesgos y la pérdida de objetividad académica. Por último, reconocemos que la creación e instrumentación de una técnica para la investigación y resolución de casos desde la universidad es complicado y arroja como resultado enormes desafíos universitarios, políticos, normativos y sociales, ya que quienes se involucran en el proceso son estudiantes asesorados por académicos que defienden violaciones a derechos humanos con una visión teórica y práctica, lo cual da como resultado un programa sumamente interesante, pero también extremadamente complejo. Muchas gracias.